Buenas chicos, le vamos a dedicar la clase de hoy a la literatura y en concreto vamos a continuar trabajando a Miguel de Cervantes, ¿no? Ya vimos antes de Semana Santa que Cervantes no solo es el autor del Quijote, sino que tiene una producción literaria bastante abundante, ¿no? Cultiva los tres géneros literarios, poesía, narrativa y teatro. Bien, ahora nos vamos a centrar en su obra cumbre, obra que ya deberíais haber leído todo, ¿no? Para el examen, aunque no fue así, y vamos a ver sus características. ¿Qué es lo primero que tenemos que conocer del Quijote? Su estructura, ¿no? El Quijote tiene dos partes, publicadas con 10 años de diferencia, la primera en 1605 y la segunda en 1615. Y también se diferencia en los capítulos. La primera tiene 52 capítulos y la segunda es un poco más extensa y tiene 74. Además de estos capítulos, ambas partes tienen unos textos preliminares en los que podemos encontrar prólogos, poesía, cartas a distintos amigos, distintos tipos de textos. La primera parte del Quijote tiene dos salidas, ¿no? La primera salida es aquella en la que Don Quijote sale solo y se arma caballero en la venta, vuelve a su casa y después vuelve a salir, de ahí la segunda salida ya con Sancho Panza. Además de estas dos salidas, ¿no? Y de las aventuras que viven estos dos protagonistas, estos dos personajes principales de la obra, tiene esta primera parte una serie de historias intercaladas, ¿no? Historias que no tienen que ver con Quijote o Sancho Panza y que nos cuentan las acciones, las aventuras de otros personajes. La importancia de estas historias intercaladas es que las hay de distintos tipos, de distintos subgéneros narrativos que ya hemos trabajado, ¿no? Por ejemplo, está la historia de Cardenio, como ejemplo de novela sentimental. Está la novela pastoril, que la protagonizan Marcela y Grisóstomo. Está la historia del cautivo, como ejemplo de novela morisca. Está la llamada también novela corta, con el ejemplo del curioso impertinente. La novela corta es un género similar a las novelas ejemplares que cultiva Cervantes con anterioridad. Y la importancia de esta historia intercalada, como os digo, es el hecho de que son variadas y Cervantes llega a cultivar todos los tipos. En el Quijote no solamente están las aventuras de Don Quijote y Sancho Panza, sino que encontramos los distintos subgéneros también de la época. Y no solamente subgéneros narrativos como veis aquí, sino que también hay a lo largo del libro poemas o incluso discursos, ¿no? Que son otros géneros totalmente distintos. Esto sería la primera parte del Quijote. ¿Y qué encontramos en la segunda parte, ¿no? En la parte publicada en 1615. Tenemos de nuevo una tercera salida. En esta tercera salida también encontramos historias intercaladas. Esta os suena menos porque esta parte del libro no la habéis leído, pero podemos señalar de ejemplo las bodas de Camacho. En esta historia, Cervantes y Sancho Panza, cuando van ambulando por los caminos, se encuentran con una serie de estudiantes que van a unas bodas de bastante prestigio. A Cervantes le interesa la historia y decide acompañarlo. En esta boda, Camacho se va a casar con una joven, pero a la joven no le corresponde su amor, ¿no? La joven se casa obligada por los padres, porque son los dos de familia noble, de familia adinerada. La muchacha, en cambio, está enamorada de Basilio y a través de una serie de engaños consigue anular su boda con Camacho. Es un ejemplo de historia intercalada en la que Cervantes y Sancho no participan, pero la ven, ¿no? No participan directamente, pero están observando y viviendo esa historia.
como con el resto de historias intercaladas, ¿no? Pues hasta aquí tenemos en la estructura dos partes, la primera publicada en 1605, la segunda publicada en 1615. Estas partes van a tener algunas semejanzas y van a tener algunas diferencias, ¿no? Como semejanza podemos señalar que ambas partes tienen aventuras de Don Quijote y Sancho, tienen historias, como acabamos de ver, intercaladas. Su final es trágico. Don Quijote siempre vuelve a casa desilusionado y triste por todas aquellas aventuras que ha estado viviendo. Las dos tienen textos que preceden a la historia, prólogos, poemas. ¿Qué diferencia podemos tener? Pues la diferencia es que la segunda parte es una historia más pensada. En cambio, la primera, muchos críticos y estudiosos de la literatura consideran que en un principio iba a ser un libro de historias intercaladas, de novelas ejemplares, y al final Cervantes sobre la marcha se da cuenta de la historia de gran envergadura y de gran extensión que está escribiendo, pero que no lo tenía pensado con anterioridad. En cambio, la segunda parte, una vez que Cervantes ve el éxito que tiene su obra, es una obra ya pensada y más elaborada. Además, en esta segunda parte, encontramos capítulos dedicados al Quijote de Avellaneda. ¿Y qué es el Quijote de Avellaneda? El Quijote de Avellaneda es una obra que aparece en 1614. Este Quijote de Avellaneda continúa con las historias de Cervantes, de su primera parte. Pero la obra no la escribe Cervantes. La obra está firmada por un tal Alonso Fernández de Avellaneda. Pero este autor no existía en la época. Algunos estudiosos piensan que puede ser Lope de Vega, porque Lope de Vega y Cervantes se llevaban bastante mal. Se llevaban bastante mal porque Cervantes no quiso triunfar como novelista. La ambición y el deseo de Cervantes era dedicarse al teatro, género en el que en la época Lope de Vega era el autor más afamado. Pero esto no hay pruebas contundentes y se barajan otros nombres como Ginés de Pasamonte. Esta obra, como digo, continúa la primera parte del Quijote y es la que le motiva a Cervantes a escribir con más rapidez su segunda parte. Muchos críticos opinan que si no llega a ser por esta obra del Quijote de Avellaneda, no hubiéramos conocido a la segunda parte del Quijote de Cervantes, porque Cervantes la publica en 1615 y en abril de 1616 fallece. Entonces, si esta obra no hubiera propiciado esas prisas y esas ansias de publicarla por Cervantes, probablemente no lo hubiéramos llegado a conocer. Otra característica que nos va a aportar este Quijote de Avellaneda es el carácter metaficcional. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra es que los mismos libros hablan de otros libros. Y en la segunda parte del Quijote tenemos muchas referencias al Quijote de Avellaneda. Cervantes lo quiere desprestigiar y quiere que todo el mundo sepa de la falsedad de esa obra. Pero este carácter metaficcional también está en la primera parte de Cervantes, porque todos vosotros conocéis, además cayó en el examen y muchos lo contestasteis bien, que en la primera parte del Quijote Cervantes se nombra a sí mismo y habla de una de sus obras, ¿no? De la Galatea, que es una de las obras que se salva de la quema de los libros. Pero es que además en la primera parte del Quijote Cervantes critica el teatro de Lope de Vega. Como ya he dicho, los dos autores luchaban por triunfar en el teatro. Y además en esta segunda parte Cervantes no solamente habla del Quijote de Avellaneda,
sino que también habla y comenta el éxito de su primera parte. Los personajes que Don Quijote se encuentra a lo largo de sus aventuras, todos ya han conocido y han leído la obra, la primera parte. Todos es una exageración, pero la mayoría de los personajes sí han leído ya la obra cervantina y conocen al personaje y a Sancho Panza antes de tener una conversación con él. Ya todos conocen su locura. ¿Qué más tenemos que conocer de esta obra? Pues he puesto una breve descripción de los personajes en la presentación, pero nadie mejor que vosotros para poder describir a Don Quijote y Sancho, ¿no? Después de la lectura todos tendréis una percepción, ¿no? de estos personajes. Y el que no se la haya leído, pues también, ¿no? Porque estos personajes son mundialmente conocidos, ¿no? Como Don Quijote se vuelve loco, ¿no? De tanto leer su libro de caballería y como es fundamentalmente un personaje cómico, ¿no? Como a través de confundir la realidad y la ficción nos lleva a situaciones bastante graciosas, ¿no? Y su fiel acompañante en todas estas aventuras, pues Sancho Panza, ¿no? Una vez más, un personaje fundamentalmente cómico que caracteriza el rasgo popular con la cantidad de refranes que aporta a lo largo de la narración. Un hecho característico de Cervantes y de su obra es el narrador. ¿Qué pasa con el narrador? ¿Quién habla? ¿Quién nos cuenta esta maravillosa historia? Pues tenemos un primer autor que nos cuenta los primeros capítulos de la primera parte y este autor se encuentra un manuscrito. Se encuentra un manuscrito, pero que este manuscrito no está escrito en castellano, sino que está escrito en árabe. Está escrito por Sidamete Benengeli. Entonces aquí ya tenemos un nuevo autor de la historia, porque la continuación de la primera parte es narrada por el narrador, pero a partir de este manuscrito. Problema, que al estar escrito en árabe, pues tenemos un nuevo narrador, en este caso el morisco Aljamiado, que es el encargado de traducir ese manuscrito escrito en árabe. Aljamiado significa, por si no lo conocéis, que la persona domina, conoce los dos idiomas, el árabe y el castellano. Entonces tenemos nuestro narrador, tenemos a Cervantes, que es el autor, tenemos al narrador que cuenta los primeros capítulos y que conoce, que encuentra el manuscrito, que va a continuar la historia. Tenemos el autor de ese manuscrito y tenemos su traductor. Pero además, como os he adelantado antes, muchas de las historias intercaladas no son contadas por Don Quijote. Son contadas por otros personajes, ¿no? Por sus propios protagonistas. Y ahí tenemos, por ejemplo, la historia del cautivo, ¿no? Que es contada por esta propia persona, ¿no? La historia de los galeotes. Pues ahí tenemos ya nuevos narradores, ¿no? Vemos cómo se van introduciendo distintos narradores a lo largo de la historia. ¿Y qué consigue este juego de voces narrativas? Que la obra tenga perspectiva, que no únicamente de un autor, sino que tengamos unas aportaciones y unas voces distintas, distintos puntos de vista en la historia. ¿Qué consigue o qué quiere conseguir Cervantes con esto? Quiere conseguir, en primer lugar, lo que quiere conseguir con todas sus obras. Con todas sus obras, no con el Quijote. Quiere que seamos conscientes de los límites entre la realidad y la ficción, ¿no? Para ello utiliza sus múltiples aventuras y utiliza la visión que tiene Don Quijote frente a la visión que tienen aquellos que ven la realidad. Pero además
quiere defender que la realidad es múltiple, que la realidad es distinta según la persona que la observa. Y además quiere defender la libertad del autor, la libertad de la persona que escribe para escribir, valga la redundancia, aquello que quiera. No tienen que seguir unos patrones establecidos con anterioridad, sino que puede innovar. Ya vimos, ya estamos en el Renacimiento, ¿no? Pero ya vimos que en la Edad Media todas las obras seguían un mismo patrón y que los autores no le daban importancia ni siquiera a su autoría, ¿no? Hasta que llegamos al Conde Lucanor y a Don Manuel. Interpretaciones posibles de esta obra. Pues la interpretación más común y que hacen la mayoría de los estudiosos del Quijote es la de un libro cómico, una parodia de los libros de caballería. Los libros de caballería estaban ya muy machacados por la sociedad, había abundantes libros de este tipo, ya hemos visto, ¿no?, como en el siglo XIV, en el siglo XV, estos libros están presentes en la novela y ahora Cervantes quiere acabar con ellos y cree que la mejor forma de acabar con ellos es riéndose de ellos, ¿no?, que el público vea cómo estas obras son inverosímiles y que no tienen ningún tipo de utilidad. Cervantes es cierto que consigue que no se escriban más libros de caballería, porque el Quijote es el último de los libros de caballería, pero no consigue que se acaben con ellos, porque el Quijote se leía en el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Entonces ha permanecido, ¿no? No acaba con ellos, sino que con su obra consigue que todos seamos lectores y que leamos libros de caballería. También se puede interpretar como un libro romántico. Romántico no con el sentido de romance, de amoríos, sino romántico en el sentido de la defensa de unos ideales. ¿Qué ideales defiende Don Quijote? Pues fundamentalmente el ansia de libertad y la justicia. ¿Qué más? ¿Qué más interpretaciones podemos tener? Otros piensan que el Quijote es un libro de teoría literaria. Teoría literaria, ¿por qué? Porque Cervantes cultiva en una obra todos los subgéneros y todos los tipos de textos de la época. De ahí que algunos piensen que este libro podría ser un manual de literatura de la época. Otros consideran el libro como un retrato social. ¿Por qué? Porque en el Quijote encontramos las personas y las costumbres de la época. Encontramos personas de todos los niveles sociales y con características muy propias. Todos reflejan las costumbres de la época y de ahí que sea considerado como un retrato social. ¿Qué más debemos de saber del estilo del Quijote? ¿Cómo escribe Cervantes? Pues fundamentalmente tenemos que tener en cuenta que cada personaje habla según su propio estatus social. Los diálogos individualizan. No habla igual Sancho Panza que Don Quijote. ¿Qué más? El humor. El humor no falta en muchos de los diálogos entre estos personajes. Y evidentemente cada subgénero o cada tipo de texto tiene un lenguaje distinto. No es lo mismo un poema, el lenguaje de un poema, que el lenguaje que vamos a encontrar en la novela pastoril. Y como ya digo, todo está dentro del Quijote. Todo. Y ese hecho de que todo esté dentro del Quijote es lo que hace que esta obra tenga la importancia que tiene hoy en día y que ha tenido desde que se publicó, y que sea, después de la Biblia, la obra más traducida. La obtenemos en todos los idiomas, todos, alemán, francés, inglés, italiano, chino, en todos, no falta. El Quijote es una obra base de la literatura, no solo española, sino a nivel mundial. Y no solamente es importante la literatura,
el Quijote ha influido en todas las artes. Tenemos Quijote en esculturas, en pinturas, en música, en la filosofía, en todo tipo de arte, en la publicidad, donde queráis verlo, ahí está el Quijote. Es una obra que no pasa desapercibida y que nos acompaña, nos ha acompañado y nos acompañará a lo largo de la historia en las distintas artes. Y hasta aquí nuestra presentación del Quijote. Quería que el vídeo fuera menos largo que el de las oraciones subordinadas, pero me he vuelto a colar. Un beso muy grande a todos. Perdón, pero no consigo parar el vídeo.